El día de hoy nosotros vamos a continuar con el tema del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte hoy lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y el próximo domingo, si Dios lo permite, veremos la segunda parte. El título de este sermón de hoy y del próximo domingo es La justicia de Moisés y la justicia de Jesús. La semana pasada o antepasada vimos nosotros la introducción en Mateo 5 del 17 al 20 y vimos el aspecto de lo que el Señor pensaba con respecto a la ley que Dios había dado a su pueblo por medio de Moisés. Ahora vamos a estudiar la parte que sigue del 21 al 48. Mateo 5 del 21 al 48. Y lo que entendimos la semana antepasada es que Jesús vino a cumplir la ley de su Padre, quien la había entregado para su pueblo. Dios dio la ley a su pueblo, pero su pueblo no vivía conforme a la ley de Dios, sino que aplicaban una ley salpicada de legalismo, de humanismo y de una interpretación rabínica errada que estaba equivocada. Y ellos así vivían, es decir, que vivían una ley fraccionada o quebrantada. Nuestra justicia, la manera en la cual nosotros nos conducimos según nuestro Señor, debe ser mejor o debe ser superior a la de los escribas y la de los fariseos. Ellos tenían una manera de vivir de acuerdo a una ley que estaba distorsionada. Y así era como ellos vivían. A veces yo me temo que dentro del evangelio o el evangelicalismo tenemos un evangelio que lo hemos acomodado a nuestra conveniencia. Y cada cual tiene su manera de vivir el evangelio. Pero yo no creo que hay 2 o 3 evangelios o miles de evangelios. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad. Y nosotros deberíamos de vivir conforme a esa verdad, conforme a la verdad de la palabra de nuestro Señor. Y a veces nosotros tenemos nuestras propias interpretaciones y así queremos vivir. Y cuando uno vive de esa manera, es una manera soberbia de vivir el cristianismo, si vale el término. Como que suena contraproducente. ¿Cómo puedo vivir el evangelio de una manera soberbia? Cuando lo vives conforme a tu manera, haciendo lo que te parece y como tú lo crees, dándole la interpretación que tú quieres al evangelio. El pasaje que vamos a leer el día de hoy describe varias ilustraciones, describe 6 ilustraciones. El día de hoy vamos a ver solamente 3. Y son ilustraciones en las que la forma de ser el creyente en el mundo debe de ocurrir. Cómo Dios desea que vivamos con respecto a esos temas que el Señor va a tocar. Y lo que Mateo nos describe son ejemplos prácticos de la vida real. Y yo creo que la manera práctica de obtener sabiduría es cuando nosotros aplicamos lo que entendemos a nuestro diario vivir. Tú vas a ver que en cada ilustración que asoma en las Escrituras, en estas ilustraciones que describe la palabra del Señor, hay algunas frases que siempre se repiten vez tras vez. Y la frase es esta sobre todo: ustedes han oído que se dijo, pero yo os digo, dice el Señor. Esa es una frase que se repite con cada nueva ilustración. Ustedes han oído que se dijo, es como decir, Moisés dijo esto, pero yo les digo esto. Con respecto a la revelación de Dios, ningún profeta, ningún rabino o maestro de Israel podría decir alguna vez, sin ser muerto, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ningún maestro o rabino de Israel podría decir eso.
pero Cristo sí lo hizo. Porque Cristo tenía la autoridad. Él es el Dios hecho hombre. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios que descendió del cielo y que nos vino a revelar a Dios el Padre. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El que cree en Cristo realmente y sigue su mandamiento está siguiendo y también creyendo al Padre. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Ahora, la intención de este singular carpintero de Galilea, de este maestro llamado Jesús, no era contradecir la ley, no era oponerse, no era quebrantar la ley. Ni siquiera tenía la intención de añadir algo nuevo o diferente, aunque parece así cuando uno lee eso. Sino que más bien la intención de Jesús es analizar profundamente el significado correcto, la interpretación adecuada de la ley de Dios, de la ley de su Padre, para enseñárnoslas a nosotros. Nosotros no debemos de considerarlas como antítesis, es decir, como algo que es diferente a lo que Moisés dijo, sino que deberíamos considerar todo lo que Cristo nos enseñó como un complemento de lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés. Ahora, me he puesto a pensar que el hombre, después que cayó de la gracia, el hombre cuando pecó, Dios se apartó de él. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzamos la gloria de Dios. Y Dios en su inmenso amor, Él dio una ley para que su pueblo, para que sus hijos puedan vivir la vida que a Dios le agrada. Pero ocurre que su pueblo no pudo cumplir la ley. Nadie ha podido cumplir la ley. ¿Por qué? Por el pecado remanente que hay en nosotros. Cristo vino y cumplió la ley. La cumplió por nosotros. Ahora, si no hubiera ley, ponte a pensar, si no hubiera ley para el pueblo de Dios en Israel, ¿cómo hubiera vivido ese pueblo? Adorando a dioses paganos, siguiendo fábulas y enseñanzas de hombres, y esa nación hubiera sido un caos. Si nosotros no tuviéramos hoy el manual, si no tuviéramos la palabra del Señor, si nosotros no tuviéramos todas las instrucciones que Dios quiere que tú y yo sigamos, si no hiciéramos lo que Dios nos dice en su palabra para tener vidas que le agraden al Señor, cada cual haría lo que le da la gana. Y cada uno diría, esto es así, no, yo pienso así, yo creo esto. Pero Dios nos dejó su palabra para que tú y yo le prestemos atención y para que la obedezcamos y la entendamos. Las primeras tres ilustraciones que la Biblia menciona en este pasaje de Mateo capítulo 5, del 21 al 48, tienen que ver con lo que hay que evitar. Dios quiere que evitemos el enojo, Dios quiere que evitemos la codicia y Dios también quiere que evitemos el divorcio. Vamos a ver el primer punto, que es evitar el enojo. Quiero que vayan por favor conmigo a Mateo 5 del 21 al 26, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego.
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no matarás. Nosotros encontramos en cada ilustración que el Señor presenta tres partes. Primeramente, hay una declaración de la ley, es decir, una declaración de la Torá. En segundo lugar, hay la explicación de Cristo, la interpretación correcta o la explicación correcta. Y en tercer lugar, hay una aplicación. Cada vez que el Señor toca estos temas, Él dice lo que dice la ley, lo que Él dice y luego una aplicación de cómo podemos llevar eso a la práctica. Así que en el versículo número 21, Él dice o hace una declaración de la ley. ¿Qué es lo que decía la ley de Moisés? La ley con la que tenía que vivir el pueblo de Israel, su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso no era más que una declaración de el decálogo en Éxodo 20:13. También está aquella cita en Deuteronomio 5:17. Entonces el Señor lo que está aquí tocando es uno de los mandamientos del decálogo, el sexto mandamiento, no matarás. Es una declaración que ya se la conoce en el Antiguo Testamento y eso era lo que estaba escrito en la ley. Pero luego en el versículo 22, el Señor empieza a dar una correcta explicación de ese pasaje. Dice el versículo 22, pero yo les digo, Moisés dijo esto, dice ahora él, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. El problema verdadero detrás del asesinato o del homicidio, que es lo que aquí el Señor está tratando, no es el acto en sí mismo. De hecho, el asesinato es algo horrible, así como el adulterio es algo horrible. Ahora, Él no lo está prohibiendo en un sentido absoluto, porque la gente moría en las guerras y de hecho Dios decía que su pueblo tenía que salir y pelear y destruir o acabar con los enemigos que habían poseído la tierra donde el pueblo de Dios iba a habitar. Otros a veces cometían asesinato y mataban, y dice la Biblia que si alguien tomaba la vida que es sagrada, Dios estaba de acuerdo con la pena capital con aquel que había matado intencionalmente. Por lo tanto, el verdadero problema en cuanto al asesinato no era el acto en sí mismo, con todo lo malo, devastador, irrelevante que es, sino que el problema era un asunto del corazón. Ahí estaba el problema. Esa disposición interior del agente moral. ¿Y por qué tiene que ver esto con el corazón? Bueno, porque enojarse e insultar a otra persona que ha sido creada a la imagen de Dios, no solo el acto físico externo del homicidio es malo y amerita juicio, sino cuando alguien se levanta contra alguien que ha sido creado a imagen de Dios mismo. Hay tres imágenes que aquí se mencionan en este versículo. La imagen de la corte,
la imagen de la Corte Suprema y el fuego. Dice el pasaje: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Algunas traducciones lo ponen que serán culpables o tendrán un juicio. Y tú dices, solamente el enojo. Bueno, que el Señor no está viendo lo externo del homicidio, Él está viendo el corazón. Porque con ese enojo que la gente tiene para con otro, es donde salen los homicidios y la intención para matar a alguien. Y luego él dice, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Primero habla de corte y ahora habla de Corte Suprema. Los magistrados, los que juzgaban. Y luego dice, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Estos tres aspectos, cuando la Biblia habla de corte, corte suprema e infierno de fuego, no es que es algo ascendente y esto es peor que lo otro. Todos están al mismo nivel. Dios lo está utilizando como una expresión para que nosotros comprendamos la gravedad del asunto. Ahora, a Dios lo que realmente le interesa es las motivaciones o las intenciones de nuestro corazón. Y todo cristiano debería en un momento dado afrontar la cuestión de la persona interior, es decir, de lo que hay en nuestros corazones. Hay personas que están enojados con alguien por años. Y eso ha producido una raíz de amargura en el corazón de ellos, que no los deja libres. Cuando la persona aparece, se transforman. Si tuviera en sus manos el querer hacer algo y estrangularlos, es a causa del enojo. Es ese enojo con el que la gente puede acercarse a alguien para asesinarlo. Por lo tanto, el Señor no está viendo el aspecto o el asunto solamente del homicidio, sino de la motivación o intención del corazón. Ahora, esto no significa, entonces no hay que enojarse nunca. No, no. Cristo se ha llenado de ira. Dios se enoja. Pero ¿sabes con qué Dios se enoja? Con la injusticia y con el pecado. Ese es el enojo de Dios. El objetivo de los mandamientos nunca ha sido solo hagan estas cosas externamente y no se preocupen por su corazón. ¿Tú has visto aquellas madres cuando van donde la tía? Mira, vamos donde la tía fulanita de tal. La tía María no le gusta que coja los juguetes, que coja los adornos. Tú te sientas allí y no te mueves. Y las madres, a veces lo que estamos viendo es lo externo. Si a ese muchachito tú lo dejas libre, vas a ver cómo desbarata esa casa. Y nosotros nos preocupamos a veces por lo externo de nuestros hijos, pero no por lo que lo motiva a hacer lo que hace. Nosotros a veces queremos corregir la conducta, la apariencia externa, y no trabajamos con el corazón de ellos. El mensaje de los profetas es un llamado al pueblo de Dios a buscar siempre la justicia y practicarla siempre desde un corazón puro e íntegro. Eso es lo que hace diferente al cristiano. Eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, en el versículo 23 al 26, el Señor dice lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tú sabes de lo que el Señor está hablando aquí.
Está hablando de las relaciones entre hermanos. A mí me apena muchas veces cuando en las iglesias hay situaciones entre hermanos que no han logrado llegar a un punto de reconciliación. Y lo que siempre uno ve a veces es murmuración, pero no hay reconciliación. Eso no debe ocurrir en un cristiano. Un cristiano se acerca, mire mi hermano, usted el otro día hizo esto y no me agradó, y yo quiero hablar con usted de este asunto. Mire pastor, usted pasó el otro día y ni me saludó, ni en cuenta me tomó, ¿qué es lo que le pasa a usted? Hermanos, no tiene que ver nada en nuestro corazón que esté afectando nuestra vida espiritual. Aquí hay una aplicación práctica que tiene que ver con la relación entre hermanos. ¿Tienes algo contra tu hermano y vas a servir al Señor? Ponte primeramente de acuerdo con él y arregla esa situación. Pero el Señor va un poco más allá y dice en el versículo siguiente, versículo número 25, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Ya no es una relación entre hermanos, ahora es entre adversarios, entre personas, la relación con otros. A veces no sabemos manejar las situaciones de relación con otros. A mí me pasa eso. Digo, wow, pero bien pude hacer esto. Y a veces discutimos innecesariamente sin ceder. Eso no trae gloria a Dios, ni honra al Evangelio. Eso habla mal de nuestro cristianismo. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor está trabajando con las relaciones interpersonales entre hermanos y entre otros. ¿Sabes que Jesús sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición de matar realmente era mucho más amplia de la que entendían los fariseos y los escribas, y de cómo había aprendido a vivir con esa ley toda tergiversada o distorsionada el pueblo de Israel? Porque para el Señor, el quebrantar este mandamiento, el de matar, incluía pensamientos y palabras, tanto como obras. Incluía pensamientos, incluía palabras, abarcaba enojo e insulto, tanto como asesinato. No era solamente el asesinato, eran los malos pensamientos. Ahora, si el homicidio es un crimen horrible, el insulto y el enojo malicioso, también lo son. Eso es lo que el Señor quiere enseñar aquí. Ahora, si nosotros queremos evitar cometer homicidio a los ojos de Dios, debemos nosotros dar cualquier paso que sea positivo en nuestras vidas para vivir en paz y amor con los demás. Con los demás. ¿Tienes algo con un familiar tuyo? Un ex socio, un colega. Bueno, haz como un borrón y cuenta nueva. Porque si Dios nos ha perdonado, ¿cómo que tú y yo todavía guardamos esa falta de perdón en nuestros corazones? La segunda ilustración que el Señor utiliza en este pasaje, lo primero es evitar el enojo, porque el enojo nos puede conducir al asesinato, es evitar la codicia. Dios nos manda también
a que el séptimo mandamiento no lo practiquemos. Dice el versículo 27 de Mateo 5, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. En los pasajes anteriores, Jesús está tocando el homicidio, sexto mandamiento. Ahora está tocando el adulterio, séptimo mandamiento. Dos pecados groseros, tremendos, horribles. Y en este mandamiento, una vez más sobresale el aspecto del corazón. Mira lo que dice el versículo número 28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿Dónde? En su corazón. Una vez más, lo que sobresale en la instrucción y la enseñanza de Cristo no solamente es el acto, es el hecho también de mirar a una mujer para codiciarla. Lo que hay en el corazón. Ahora, en el tiempo que estaba Cristo, en el siglo I, el adulterio real no ocurría con frecuencia. Tampoco el homicidio era algo que ocurría con frecuencia. ¿Sabes por qué? Porque las leyes eran muy duras. Si alguien cometía adulterio y era sorprendido, era apedreado y morían los dos. Si alguien asesinaba a otro, moría apedreado. Era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. En el tiempo de Cristo no había tanto asesinato ni había tanto adulterio. Sin embargo, este es precisamente el punto que Jesús está tocando. Lo que parecía que no había. El adulterio ya ha sido cometido, según el Señor, en algún sentido, cuando un hombre mira con el propósito de codiciar o desear a una mujer. Ya ha cometido adulterio. Ahora, el mandato ético aquí no solamente se está basando en la explicación, en la acción explícita del adulterio, sino de un modo mucho más predominante en esa intención adúltera que hay en el hombre. Para Jesús, la enseñanza en cuanto a la codicia y al adulterio no solo es el acto. ¿Sabes que hay pecados que a veces pueden ser notorios, pero hay otros que son invisibles y uno no los ve? Están allí. Por ejemplo, la codicia. El apóstol Pablo, él no sabía que era codicioso hasta que leyó la ley. Porque la ley dice, no codiciarás. Y él era un hombre codicioso. ¿Sabes que hay mucha gente que a mí me ha dicho, pastor, ore por mí que tengo este problema, mire, mi mamá que está enferma, que no tengo trabajo, mi hermano, y tengo esta situación en el trabajo, con mis hijos, infinidades de oraciones, y está bien. Pero nunca nadie me ha dicho a mí, pastor, ore que soy codicioso. Ore que tengo este pecado de la codicia. Porque eso permanece allí, en silencio, calladito. Y la gente se vuelve codiciosa. Entonces, para el Señor,
la codicia y el adulterio no solamente era el acto en sí. Él viene, amplía y declara que también el adulterio es pensamiento y miradas codiciosas. Ahora, el pecado no es mirar a una mujer. Pasa una mujer y tú la ves. ¿Sabes cuándo pecas? Cuando regresas a verla. Ya la estás deseando. Varones, cuidemos nuestros ojos. Por lo tanto, el pecado no es que tú mires a una mujer, sino más bien cuando tú regresas para volverla a mirar. Los ojos del corazón, ¿sabes por qué son estimulados? Por los ojos de la carne, por donde entra el adulterio. Por lo tanto, nosotros, varones, debemos de controlar nuestros ojos. Pedirle al Señor que nos dé dominio propio. Ahora, el mismo pasaje dice algo que ha resultado en otros tiempos literal. Arráncate el ojo, córtate la mano. Y algunos países musulmanes han llevado eso a la práctica literalmente, tal y cual como lo dice la Escritura. Hay algunos países que todavía tú robas, te cortan la mano. Si aquí hubiera eso, ¿no? Pero dice el pasaje, y lo vamos a leer, el versículo número 29 y 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Tenemos que arrancarnos el ojo o cortarnos las manos si hacemos lo indebido, si miramos en la dirección incorrecta. ¿Qué significa esto de arrancarse el ojo o cortar la mano? Bueno, lo que el Señor aquí está haciéndonos comprender es que nosotros debemos tomar una acción radical con el pecado del corazón. Radical con el pecado del corazón. Debemos más bien de cortar pensamientos malignos y espíritu codicioso que se refiere a toda necesidad de evitar ese tropiezo. Sacarse los ojos debe ser interpretado como no mires. No mires. Es decir, que deberíamos de conducirnos como si nos hemos sacado los ojos y como que si estuviéramos ciegos. Y asimismo nosotros deberíamos de interpretar sobre ese aspecto de la mano, cortarla y echarla de nosotros, como si hemos sido nosotros mutilados y estamos lisiados. De alguna manera lo que el Señor está tratando de decirnos es: mortifica tu pecado, mata de hambre tu pecado, no lo alimentes. La mortificación del pecado es una doctrina que todo cristiano debería ponerla en práctica. Hay pecados que nosotros no deberíamos de alimentarlos, que deberíamos matarlos de hambre. Eso es lo que se llama la mortificación del pecado. Cuando el Señor dice, haced morir las obras de la carne, y menciona algunas. El que robaba, que no robe más, dice, sino trabaje. Y cuando trabajes y tengas el trabajo, comparte con el que tiene necesidad. Eso es mortificación. Por eso es que Dios manda que a los ociosos, impúlsalos a que trabajen. Así que si tú no tienes un trabajo, no estés pensando en casarte. Primero consigue un trabajo, sigue trabajando para que seas líder y cabeza en tu hogar. Con esto pasamos nosotros al tercer y último punto de lo que el Señor refiere como evitar el divorcio. Es decir, el hecho de tener matrimonios florecientes.
Dice el versículo 31 y 32. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. ¿Sabes que esta afirmación del Señor Jesús era un dolor de cabeza para los escribas y fariseos? Era un dolor de cabeza. Más adelante, el Señor tiene un encuentro, por supuesto, nada amigable con los escribas y fariseos, porque el Señor los consideraba hipócritas. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. O sea, profesaban creer en algo, pero vivían de otra manera lo que ellos profesaban decir en lo que creían. Y cuando el Señor se encuentra con esto de los fariseos tocando el asunto del matrimonio, Él se remonta al diseño original que Dios creó en el Edén antes de que venga el pecado. Y ahí es donde nosotros deberíamos de centrarnos, al diseño original de Dios antes de que venga el pecado. ¿Y qué dice la Escritura? En Mateo 19, 4 al 6, el Señor está hablando y dice lo siguiente: ¿no han leído de aquel, es aquel que está con mayúscula, que se refiere a Dios, que es su Padre? ¿No han leído de aquel que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra, y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Diseño original. Tú lo vas a ver eso en Mateo capítulo 2. Perdón, en Génesis capítulo 2. Ahí está el diseño original de Dios. Antes de la caída, antes del pecado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en una sola carne. Y por eso es que, como el matrimonio es un pacto, la intención de Dios es que ese pacto a los ojos de Dios es indisoluble ante Él. Es un pacto. Entonces los fariseos le preguntan en Mateo 19, 7 y le dicen: ajá, ¿y por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Porque ellos consentían en el matrimonio, en el divorcio. Y si la mujer se le quemaba el choclo, divorciada, te fuiste de mi casa. Si la mujer roncaba, roncas mucho, divorciada, y le daban carta de divorcio. Yo sé que aquí las hermanas no roncan. Y cuando el Señor oye esa pregunta de ellos, el Señor mismo les responde a los fariseos y les dice, versículo 8, sin dudar, les dice, que Él les contestó, que Moisés les había dado carta de divorcio por la dureza de su corazón. Mira otra vez involucrado el corazón. Por eso fue que vino el divorcio, por la dureza de su corazón. Los hombres no eran tolerantes. Oye, hablas feo tú, te voy a dar carta de divorcio. No me gustan esas mechas que tienes ahí. Y te voy a dar carta. Y por cualquier cosa que ellos veían que no estaban de acuerdo, carta de divorcio. Y ellos justificaban eso. Entonces el Señor dice, ¿sabes por qué vino el divorcio? Por la dureza del corazón. Por eso vino el divorcio. Por la dureza del corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Porque el diseño original de Dios era que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer
y se fundan en una sola carne. Fundidos. Una sola carne. Tu mejor amiga debe ser tu mujer, esposo. Tu mejor amigo, esposa, debe ser tu hombre, tu marido. Ese debe ser tu mejor amigo. Nunca fue la intención inicial de Dios conceder el divorcio. El diseño original es el realmente importante. El divorcio vino por causa de la dureza del corazón en el hombre. Ahora, solo si nuestra justicia supera a la de lo que afirmaban estos fariseos y escribas, es que nuestros matrimonios serán florecientes. Porque si tú también no examinas tu corazón y hay dureza en ti y no eres tolerante, si no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tu matrimonio no va a ser floreciente. ¿Y sabes cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella, se dio por ella, dio la vida. Y sabes, lo más interesante es que Cristo dio la vida por una iglesia, por ti y por mí, sabiendo que le fallaríamos, conociendo nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros fracasos y aún nuestra irreverencia. A pesar de eso, Cristo decidió amarnos y morir por nosotros. ¡Qué amor de Dios! ¿Sabes? Pero Dios nos manda amar así a nuestras esposas, con un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Así que el énfasis de los fariseos, ¿sabe lo que era? La carta de divorcio. Ese era el énfasis de los fariseos. ¿Sabes cuál era el énfasis de Jesús? En el principio. Es decir, en el Edén, antes de la caída. Ese era el énfasis. Para Jesús, la carta de divorcio no fue un mandamiento. No era un mandamiento. Para Jesús, la carta de divorcio era una concesión de Dios a causa de la debilidad humana. La deducción de Jesús es que casarse con el divorciado o casarse con la divorciada es cometer adulterio, ya que el matrimonio, como dijimos, es un pacto ante los ojos de Dios y ante los ojos de Él continuarán casados hasta que uno de los dos muera. Por lo tanto, la única situación en la que el divorcio y el nuevo matrimonio son posibles sin quebrantar el séptimo mandamiento, es decir, sin quebrantar el adulterio, es aquella en la cual este mandamiento ya ha sido quebrantado por algún pecado sexual grave. Déjame traer una palabra de aplicación para terminar. Queridos hermanos, cuando uno ve estos mandamientos son desafiantes para nosotros. Realmente es una lucha, pero nosotros debemos de pensar que Dios está en nosotros, que su Espíritu mora en nosotros. No estamos nosotros vacunados para no pecar. Pero hermanos, si alguno peca, abogado tiene en el cielo a Jesucristo. Esto no es una licencia para pecar. No, Dios me perdona. No estoy hablando de eso. Pero tampoco quiero ponerlo de una manera en que nos sentamos impotentes, en que no podamos cumplir la ley de Dios. En la medida en que tú más te acerques a Dios, en la medida en que más intimidad tengas con Él, más fortaleza espiritual vas a tener. Y más lejos vas a estar del mundo y del pecado.
Por lo tanto, empieza a practicar esas disciplinas espirituales personales. Ten en cuenta la oración a Dios. Ten en cuenta el ayuno a Dios. Ten en cuenta la meditación de su palabra, su reflexión, su memorización, su aplicación. Ten en cuenta la comunión con los hermanos. No vivas tu propio evangelio. No te aísles. Número 1, mi aplicación primero, es que la mayor justicia que nos demanda Cristo procede siempre de un corazón transformado que camina, piensa y habla en integridad. Si tu corazón no ha sido transformado, este mensaje no es para ti. Tú lo que necesitas es que Dios te convierta, que Dios te salve, que Jesucristo sea tu Señor. Eso necesitas. Tú no vas a poder cumplir esto que el Señor ordena aquí si tú no estás unido a Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Necesitamos haber sido transformados, haber nacido de nuevo, que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Si ese no es tu caso, tú no vas a poder cumplir la ley de Dios. Lo vas a ver algo muy difícil. En segundo lugar, tienes que saber que lo que el Señor dice en estos pasajes, Él no está aquí añadiendo nada a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Él no añade nada. Solo le está dando la interpretación correcta, la amplía. La ley es espiritual, pero ellos habían hecho de la ley algo externo. Y en tercer lugar, hermanos, cuidémonos de dar una interpretación equivocada a lo que leemos. Cuidémonos. Cuando hay un pasaje que tú no lo entiendes muy bien, pregunta. Pregunta, investiga. Habla con los hermanos. Hermano, ¿usted qué entiende este pasaje? No entiendo esto. ¿Usted me puede explicar? Pregunta a los hermanos. Comparte. Escudriña las escrituras. Pero no te quedes con la interpretación. Ah, esto es así. Y cuando realmente no es así. Estos maestros de la ley, estos rabinos, estos fariseos, estos escribas, que eran doctos en la ley, creían saberla e interpretarla y estaban equivocados. Ellos conocían el griego, conocían el hebreo, conocían el arameo. Ellos sabían y sin embargo estaban equivocados. Oro a Dios que el Señor nos bendiga. Oro a Dios que Él nos enseñe a ser humildes para recibir su palabra como lo que ella es, palabra de Dios. Esto es la primera parte. El próximo domingo veremos la segunda parte de este tema. Vamos a orar.